No sé, doctor Flores, si empezamos ahorita y que se incorpore el doctor Santa Cruz. Yo creo que por el tiempo empecemos y que se incorpore. ¿Está bien? Ok. Bien, tengan todos muy buenos días. Este día vamos a hablar acerca del infarto agudo de miocardio. Bien, primeramente, lo siento, no. Ahí está. Bien, primeramente hay que definir qué es un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Según las guías, se dice que es un infarto agudo de miocardio cuando existe una prueba de necrosis miocárdica en un contexto clínico coherente con isquemia miocárdica aguda. En esas condiciones o cualquiera de los criterios siguientes si se cumple, por ejemplo, que se encuentre un incremento de los biomarcadores cardíacos, específicamente de las troponinas T, con una elevación por arriba del percentil 99, que sería alrededor de 145 nanogramos por litro, o que el paciente presente síntomas de isquemia, o a la hora de evaluar un electrocardiograma, podemos observar cambios significativos del segmento ST o un nuevo bloqueo de rama izquierda de las de His. También si hay una aparición de ondas Q patológicas en el electrocardiograma. Las pruebas por imagen de nueva pérdida de miocardio viable o nuevas anomalías regionales en el movimiento de la pared. También se puede dar que el paciente sufra de una muerte cardíaca súbita, ya que en el 50% de los pacientes que presentan un infarto agudo de miocardio, el 50% va a sufrir una muerte cardíaca súbita, debido ya sea a taquicardias ventriculares o fibrilación auricular, antes de que lleguen a los servicios de emergencia. Entonces, en estos pacientes, posterior a la muerte, se pueden identificar zonas de isquemia miocárdica o también alteraciones isquémicas en el electrocardiograma, pero que se produjeron antes de determinar los biomarcadores cardíacos o antes de que se aumentasen los valores de estos, ya que vamos a observar más adelante que los biomarcadores cardíacos, como las troponinas, sufren una elevación alrededor de las primeras 6 horas. Bien, en la epidemiología, la enfermedad coronaria afecta alrededor de 300.000, produce alrededor de 300.000 muertes anuales. Y cada año en los Estados Unidos, 600.000 personas van a sufrir de un infarto de miocardio. Y 300.000 pacientes que ya son conocidos por presentar enfermedad coronaria van a tener una recurrencia de un infarto de miocardio. El dolor en el pecho afecta al 20-40% de la población general durante su vida cada año. Y la tasa es aún mayor en el departamento de emergencia, donde las consultas son alrededor del 5% y los ingresos, los ingresos de esta área en un 40% se deben a dolor en el pecho. Cada 34 segundos en Estados Unidos tiene un estadounidense tiene un evento coronario. En España se dice que son alrededor de 70.000 personas las que van a sufrir un ataque de un infarto agudo de miocardio. Y el síndrome coronario agudo, es importante que nosotros como médicos de atención primaria podamos identificarlos, apoyándonos en la historia clínica del paciente, en el examen físico que podemos encontrar, así como el electrocardiograma, que en muchas clínicas podremos poseer un electrocardiograma. Lo vamos a clasificar como un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que se va a presentar en un 30%, y un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que se presenta en un 70% de los pacientes. La edad promedio del primer infarto de miocardio en el hombre es alrededor de los 65 años, mientras que en las mujeres es alrededor de los 72. El síndrome coronario agudo es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. Las características patológicas de la isquemia y el infarto de miocardio. Bueno, el infarto de miocardio se define en patología como la muerte de las células miocárdicas debido a isquemias prolongadas. Tras la aparición del isquemia miocárdico, la muerte celular histológica no es inmediata, sino que va a ocurrir entre los 20 minutos o menos. Esto se correlaciona, por ejemplo, con la angina inestable, que se menciona que su dolor se va a presentar como máximo en 20 minutos, mientras que un infarto de miocardio el dolor va a durar más de 20 minutos. La necrosis completa de las células miocárdicas en riesgo requiere 2 a 4 horas
o más para que se presenten y se empiece a dar la liberación de las troponinas T y las I. Bien, el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es causado por un desequilibrio entre el aporte de la demanda de oxígeno, resultado de la presencia de un trombo que ocluye parcialmente y que se formó de una placa coronaria aterotrombótica rota, o bien del endotelio erosionado de las arterias coronarias. Mientras que en el síndrome, el infarto miocardio con elevación del segmento ST, este va a surgir cuando disminuye de manera repentina. Esta es como la diferencia con el anterior. El anterior es como una que se inicia de una forma más lenta o progresiva, mientras que este es de una forma más repentina el bloqueo del flujo sanguíneo por las coronarias, después que un trombo ocluyó una de estas arterias afectadas de aterosclerosis. Y en las lesiones producidas facilitadas por factores como tabaquismo, hipertensión y acumulación de lípidos. Esto por la lesión que puede sufrir el endotelio de las arterias coronarias debido tanto al tabaquismo o a la hipertensión, así como la acumulación de lípidos como la LDL. La estenosis de arteria coronaria de alto grado y de evolución lenta por lo general no desencadenan un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento CT, porque con el tiempo se forma una abundante red de vasos colaterales y esto ayuda a restaurar el flujo sanguíneo en esta área afectada, ¿verdad? En cambio, surge el infarto de miocardio con elevación del CT cuando se forma rápidamente en el sitio de la lesión vascular un trombo dentro de una arteria coronaria. Ok, la evaluación de los pacientes con un dolor de tórax o de pecho. Espérate. Uh-huh. Ve, si ponemos el espectro del síndrome coronario agudo, ¿cuáles son las entidades clínicas que comprende el síndrome coronario agudo? Vale, está el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y aquel que no hay una elevación del segmento ST, pero sí hay, por ejemplo, una depresión del segmento ST o bien presencia de ondas Q ¿Cuál otro? en el hallazgo electrocardiográfico. También tenemos las anginas, que pueden ser anginas inestables o las anginas estables. Eso precisamente, ¿verdad? El síndrome coronario agudo comprende 3 entidades clínicas, ¿verdad? La angina inestable, el el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST. Y la diferencia entre esos 3 principalmente es fisiopatológica, ¿verdad? Exacto. Entonces, en los 3 lo que hay es una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, si lo hablamos fisiopatológicamente y, ¿cómo se llama? Por métodos de diagnóstico, la angina inestable, tal y como te lo decía la Washington, ¿cuáles son los 3 criterios universales para un síndrome coronario agudo? Para el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Sí. Bueno, uno es, la duración del dolor, que se presenta un dolor, como mencionaba, Historia clínica, que el paciente tenga sintomatología clínica, uno. ¿Cuál otro? El otro es los hallazgos electrocardiográficos que encontramos. Hallazgos electrocardiográficos y el otro. Y el otro es la elevación de los biomarcadores. La elevación de los biomarcadores, ¿verdad? Entonces, esos 3, ¿cómo se llama? Criterios clínicos persisten hasta la fecha, ¿verdad? Sí. Esos 3 criterios. Entonces, ¿qué es lo que tiene el síndrome coronario agudo en la angina inestable? Solo tiene sintomatología clínica, pero no tiene ni alteraciones electrocardiográficas, ni tiene elevación de biomarcadores. ¿Qué tiene el infarto sin elevación del ST? Tiene historia clínica, sintomatología clínica, tiene cambios electrocardiográficos, pero no tiene, tiene sintomatología clínica, no tiene cambios electrocardiográficos, pero sí tiene elevación de biomarcadores. Y el infarto con elevación del ST tiene historia clínica, cambios electrocardiográficos y elevación de los biomarcadores. Tiene los 3. Entonces, así va el espectro clínico, ¿verdad? Lo que pasa es que en el síndrome coronario agudo, en la angina inestable, lo que sucede es que solo hay una reducción del flujo sanguíneo. Entonces, todavía no hay una muerte miocárdica, ¿verdad? Todavía no hay isquemia miocárdica.
Entonces, por eso el paciente no va a tener cambios electrocardiográficos ni va a tener elevación de los biomarcadores. ¿Qué pasa en el síndrome coronario agudo tipo infarto agudo del miocardio sin elevación del ST? Que en este paciente sí va a tener una obstrucción del flujo, pero va a ser en la parte, si este es ¿cómo se llama? La pared del miocardio, ¿verdad? Y si aquí tenemos el epicardio y aquí tenemos el endocardio, en la parte más interna del corazón. Entonces, en la parte del infarto sin elevación del ST, lo que sucede es que sí va a haber una afectación, pero la disminución del flujo va a afectar únicamente la parte epicárdica, ¿verdad? Subepicárdica. Entonces, sí vamos a tener muerte celular, ¿verdad? Sí va a haber isquemia miocárdica, pero va a ser bien superficial. En cambio, en la parte del infarto agudo del miocardio con elevación del ST, va a ser transmural, es decir, que la afectación va a ser de toda la pared del miocardio. Entonces, por eso vamos a tener cambios electrocardiográficos y también tenemos elevación de los biomarcadores porque así va a haber isquemia miocárdica, ¿verdad? Entonces, hablando fisiopatológicamente. Entonces, esas tres entidades son las que comprenden el síndrome coronario agudo y fisiopatológicamente esa es su diferencia, ¿verdad? Que en una sola es reducción del flujo, en una sola es subepicárdica y en la otra es transmural. Entonces, ok, sale. Bien, este es un esquema de cómo vamos a evaluar a un paciente con dolor de tórax en la atención primaria, ¿verdad? Primero, menciona que es necesario que realicemos un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de la presentación del dolor torácico. Luego, si este presenta una elevación del segmento ST, si la respuesta es afirmativa, se debe catalogar como infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ser ingresado y se debe dar tratamiento según la guía de la Heart Association. O si este no presenta elevación del segmento ST, se tiene que hacer una medición de los niveles de troponina, así como una historia clínica y examen clínico, y la evaluación de los riesgos que el paciente presenta. Por ejemplo, si es un adulto masculino mayor de 55 años, si es un paciente diabético, si es un paciente que presenta una obesidad o un paciente que presenta hipertensión arterial no controlada, etcétera, ¿verdad? Si las troponinas cardíacas son positivas, igual se cataloga como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y se da el ingreso y el manejo correspondiente. Si no llegas a presentar elevación de las troponinas cardíacas, se tienen que repetir estas entre 3 a 6 horas, debido a que es el tiempo en el cual se puede llegar a presentar una elevación. De igual 6 horas después del inicio de los síntomas. También se debe de dar una observación de electrocardiogramas haciéndoles seriadamente, porque también los cambios electrocardiográficos no necesariamente se van a presentar inmediatamente. En algunas ocasiones se pueden presentar hasta 12 horas después. Y nuevamente se hace una medición de las troponinas. Mencionaba que en ocasiones hasta un 40% de los dolores de los pacientes ingresados por dolores torácicos no se correlaciona o no se encontraba la causa un síndrome coronario agudo. Luego, si los niveles de las troponinas cardíacas son positivas o existen cambios sugestivos en el electrocardiograma de isquemia, igual, ¿verdad? Se da la admisión y el manejo correspondiente. Y si no se presenta ningún cambio en electrocardiográfico, se debe realizar otras pruebas, que pueden ser la prueba de estrés en la cinta caminadora o realizar una ecocardiografía de estrés. Bien, la clasificación clínica del infarto del miocardio la vamos a dividir en 5, siendo el número 4 dividiéndola en A o en B. Bien, el tipo 1 es un infarto del miocardio que es espontáneo, es decir, está relacionado con una ruptura de la placa aterosclerótica, ulceración, fisura, erosión o disección que resulta en un trombo intramural, ¿verdad? En una o más de las arterias coronarias. Y hay una reducción del riego sanguíneo miocárdico o embolia plaquetaria distal, con la consiguiente necrosis miocítica. Y el tipo 2
es un secundario a un desequilibrio isquémico, es decir, cuando hay una lesión miocárdica con necrosis en que un trastorno distinto a una enfermedad coronaria contribuye al desequilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno del miocardio. Por ejemplo, una disfunción endotelial coronaria, un espasmo de la arteria coronaria, una embolia coronaria, taquiarritmias o bradiarritmias, y aún la anemia y la insuficiencia respiratoria. Y el tipo 3 que resulta en muerte cuando aún no se dispone de la determinación de los biomarcadores. El tipo 4, que este está relacionado con la PCI, que el infarto de miocardio relacionado con la PCI se define arbitrariamente por la elevación de los títulos, tanto de las troponinas, 5 veces mayores al percentil 99, en pacientes con valores normales, o un aumento de la, si los valores basales eran elevados y estables o descienden. Además, se necesita uno de los siguientes, que serían los síntomas de isquemia miocárdica, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma o un nuevo bloqueo de rama izquierda de las VIs, pérdida angiográfica de la permeabilidad de la arteria coronaria principal o una rama lateral, y el flujo lento o ausencia de flujo persistente o embolización, ¿verdad? Y el tipo 4B, que está relacionada con la trombosis del stent, y el 5, que está relacionada con la colocación de un injerto. Bien, el diagnóstico clínico, ¿verdad? Primero hay que tener en claro los factores de riesgo para el infarto del miocardio. Uno, que es el aumento de la edad, como ya mencionamos antes. Esa clasificación clínica, perdón, esa clasificación clínica es según la tercera definición universal de infarto del miocardio y hasta la cuarta, que es prácticamente casi igual, ¿verdad? Solo con salvo algunas modificaciones, es prácticamente la misma. Entonces, si ven, existen 5 tipos de infartos al miocardio que han sido clasificados clínicamente, ¿verdad? Desde los que se dan en una forma espontánea hasta los que se dan secundarios a los procedimientos, ya sea de la ICP o cómo se llama a la revascularización Con bypass. Con bypass coronario, exacto. Entonces, no solo existe el infarto clínicamente así como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Sino que de acuerdo a su fisiopatología, al momento clínico en el que se presenta, entonces le podemos clasificar tipo 1, tipo 2, tipo 3, el tipo 4 que se divide en A, B y el tipo 5, ¿verdad? Entonces que es importante que lo conozcan, ¿verdad? Bien, dale. Los factores de riesgo, como ya mencionaba, el aumento de la edad, por ejemplo, en los pacientes masculinos, que eran los 65 años, y en las mujeres, arriba de los 72, están más propensos a sufrir de un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? El ser de sexo masculino, la lesión renal crónica, la diabetes mellitus o enfermedad anterosclerótica. Y los antecedentes familiares tempranos de enfermedad arterial coronaria, pacientes en primer grado del sexo masculino que presentaron un evento de infarto de miocardio a los 55 años, o pacientes femeninos que son familiares de primer grado que lo presentaron a los 65 años. Esto aumenta el riesgo de llegar a padecer de un infarto agudo del miocardio. Bien, los síntomas. Los síntomas son bastante variados, pero como el síntoma cardinal que menciona mucho de la literatura, es un dolor torácico retroesternal que algunas personas lo mencionan que es opresivo. Pero como vamos a ver más adelante, en algunas tablas se menciona cuáles son como los síntomas o signos más que tienen un valor más significativo a la hora de hacer una evaluación. Bien, el dolor torácico retroesternal con o sin radiación en el brazo, el cuello o la mandíbula. El dolor opresivo en el pecho, el dolor abdominal, que este es como un síntoma típico, ya que este se puede llegar a presentar en pacientes diabéticos, en pacientes femeninas, y se debe cuando hay el infarto está localizado en la cara inferior o posterior inferior, que se va a presentar un dolor específicamente en epigastro. La disnea, náuseas, vómitos, la diaforesis, el síncope. Bueno, los síntomas más sutiles para predecir el infarto miocardio fueron el dolor que se irradia a ambos brazos. Y espérate, y en cuanto a las características del dolor, ¿cuáles son las características del dolor isquémico? Uno que, bueno, como mencioné ahí, es el dolor que es de tipo opresivo, es un dolor de tipo
cesante mencionaba ahí, y que además el paciente presentaba como una sensación de angustia o de muerte inminente. Ujú. Características del dolor, va, los demás que están ahí, que se despierten, los que están envueltos en la sábana todavía. Que se irradie. Por ejemplo, la irradiación hacia el brazo izquierdo, o que se mencione en menor grado hacia la mandíbula o hacia el hombro izquierdo también. Ya eso ya vamos a ver los likelihood de eso, ajá. Pero características clínicas importantes en cuanto al dolor, pues sí, porque dolor torácico es una de las consultas más frecuentes que ustedes van a ver en la emergencia. Entonces, pero ustedes tienen que aprender a discernir dentro de las características clínicas del dolor, cuáles sí pueden orientarte a una patología cardíaca y cuáles no. ¿Alguien más? También, doctor, el dolor no puede ser reproducido cuando uno hace presión en el pecho. Dolor no reproducible, ¿vale? Ese es Ajá. uno. Ok. Pero en Es cuanto una al sensación tiempo, las características del dolor, de inicio súbito con una característica que el paciente describe como si tuviera un objeto pesado sobre el pecho. ajá, un dolor opresivo, ok, vale. En cuanto al tiempo, ¿cómo cataloga? Si ya dijimos que, por ejemplo, en la angina inestable, el paciente solo tiene sintomatología clínica, pero no tiene hallazgos electrocardiográficos y no tiene biomarcadores elevados, entonces lo tenés que diagnosticar clínicamente. Entonces, ¿cómo pensás vos de que este paciente tiene una angina inestable? Por sintomatología clínica. Mencionaba que va el tiempo, por ejemplo, en la angina estable o inestable, la duración, no va a sobrepasar los 20 minutos. Mientras que cuando hay un síndrome coronario agudo, sí, la característica es que se prolongue por más de 20 minutos y en ocasiones puede ir en aumento. Aparte que, por ejemplo, en las anginas es un dolor que, por ejemplo, si es inestable, se puede presentar durante el ejercicio que está realizando el paciente. Entonces, por eso es importante preguntarle qué es lo que estaba haciendo el paciente cuando presentó el dolor torácico. ¿Qué otra cosa? Una última cosa importante. Para diferenciar entre una angina inestable y estable es que el dolor se da con la administración de nitratos o nitroglicerina, porque si cede, el dolor tendría que ser el descanso, el reposo. O el reposo, exacto. Entonces, esas son las características importantes en cuanto al dolor, ¿verdad? El tiempo de duración, ¿verdad? Son generalmente dolores que no duran más de 20 minutos. Que generalmente existe un factor que los ha desencadenado, generalmente son desencadenados con la actividad física, y el otro es que generalmente mejoran con el reposo o con la administración de nitrato, que son las características importantes en cuanto al dolor torácico. Que sí ahora sí vamos a ver ahí los likelihood en cuanto a la irradiación, que sea la mandíbula, que sea un brazo, sea los dos, etc. Ya vamos a ver cuál tiene mayor nivel de evidencia. Ok, dale. Ok. El dolor que se irradia a ambos brazos con likelihood o ratio de 2,35. Un dolor similar a un evento isquémico previo que tiene un likelihood ratio de 2,2 o un cambio en el dolor en las últimas 24 horas con un likelihood ratio de 2,0. Bien, en un metaanálisis de síntomas útiles para diagnosticar el síndrome coronario agudo en un entorno de bajo riesgo se encontró que la diaforesis era el predictor más fuerte debido a que tenía una mayor evidencia que el paciente que padece el síndrome coronario agudo va a presentar este signo con un likelihood ratio bastante de 2,44 y otro que utilizábamos era que la sensibilidad en la pared torácica significativamente redujo la posibilidad de un infarto de miocardio con un likelihood ratio negativo de 0,23. Regresar a la anterior, pero... ¿Acá? No, esa. Uh-huh. Vale, entonces, ¿cuál es el que tiene mayor, digamos, nivel de evidencia del dolor? Porque ahí mencionaba alguien que se irradiaba el brazo izquierdo. Vaya, en ese caso, como menciona, que puede ser la irradiación a ambos brazos. Ambos brazos, ¿verdad? Ambos brazos. O sea, lejos de lo que normalmente nosotros pensamos que probablemente solo sea el dolor que se irradia al hombro o al brazo izquierdo, ¿verdad? El que tiene mejor evidencia es el dolor que se irradia a ambos brazos, ¿verdad? Ambos brazos, no solo al brazo izquierdo. Exacto. Bueno, acá podemos ver una tabla
donde ponen como clasificación, ¿verdad? De los signos y síntomas del livelihood, que lo clasifica en alto, intermedio o bajo. En la historia clínica, por ejemplo, si encontramos un dolor de tórax o de brazo izquierdo o un malestar, siendo el principal síntoma reproducido anteriormente o se ha documentado angina, o también si se conoce que el paciente sufre de enfermedad arterial coronaria, incluyendo un infarto miocardio previo. En el examen físico, si encontramos hipotensión, y hipotensión, por ejemplo, en pacientes que presentan un infarto de miocardio de la cara inferoposterior, tienden a presentar hipotensión y bradicardia debido a la estimulación vagal. La diaforesis, edema pulmonar o otros ruidos pulmonares. En el electrocardiograma vamos a ver nuevos o presuntamente nuevos elevaciones del segmento ST o desviación de 1 milímetro o milivoltio o más, o las ondas T, una inversión de las ondas T en múltiples derivaciones precordiales. Y los marcadores cardíacos, que sería la elevación de la troponina T. Acá menciona todavía las creatinina quinasa MB, pero como vamos a ver más adelante, esta ya no se utiliza debido a su valor, a su especificidad o sensibilidad, que es muy baja, entre un 50 a un 60%. Bien, ya viéndolo por historia, por síntomas, por el examen físico, el electrocardiograma, como podemos ver acá en la historia, un paciente que ha presentado anteriormente un resultado de una prueba de estrés, por ejemplo, en la cita caminadora anormal, el tener ese dato tiene una especificidad de que puede ser un síndrome coronario agudo en un 96%, con un Lalios ratio de 3.1. Y una enfermedad arterial, ya sea esa periférica, tiene una especificidad del 97%, con un Lalios ratio positivo de 2.7 y un Lalios ratio negativo de 0.96. Cuando vemos los síntomas, acá podemos ver el de la diaforesis, que tiene una especificidad del 85%, con un Lalios ratio de 2.44 positivo y negativo de 0.72, aunque la sensibilidad también es bastante baja, si lo podemos ver es de 41 nada más. Mientras que el dolor en el brazo derecho o en nuestro hombro tiene una especificidad del 86 y una sensibilidad de 32, con un Lalios ratio de 2.35. Y el dolor opresivo, como podemos ver, es uno de los que tiene una especificidad bastante baja del 35%, pero su sensibilidad es del 77%, con un Lalios ratio arriba de 1, que es de 1.79. Ya a ver al examen físico, la hipotensión tiene una especificidad bastante alta, que es del 99%, pero la sensibilidad es baja. El Lalios ratio es bastante alto, de 3.9, ¿verdad? Y Felipe, ahí imagínate lo que mencionaba, imagínate, si te fijas ahí en esa imagen, el dolor al brazo o al hombro izquierdo tiene un likelihood de 1.49, todavía mucho más bajo que el dolor irradiado a ambos brazos o incluso al brazo derecho. Exacto. Entonces, no tanto tiene que ser lo típico, ¿verdad? El dolor torácico irradiado al hombro izquierdo, ¿verdad? Que es el que tiene mayor sensibilidad, especificidad y un likelihood mayor, ¿verdad? Sino que, si te fijas, incluso el dolor del lado derecho y ambos brazos tiene mayor nivel de evidencia. Exacto. Y en los cambios electrocardiográficos, una especificidad del 95%, una depresión del segmento ST, o cambios o indicadores de isquemia en el electrocardiograma, que puede ser cualquiera, como una inversión de las ondas T, o una depresión del segmento ST, o unas ondas Q, que tienen una especificidad súper alta de 95 y 91 respectivamente, aunque la sensibilidad sí es de 25 y 32 respectivamente. Pero si vemos el Lalios ratio es de 5.3 en el caso de la depresión del segmento ST. Bien, esta es un puntaje de riesgos clínicos para identificar pacientes con una enfermedad coronaria como causa del dolor de tórax en la atención primaria. Es un estudio que se realizó en Alemania con 1.400 pacientes. Bien, se le colocó un punto a cada uno de las variables clínicas siguientes
que fueron presentadas. Por ejemplo, si era un paciente femenino de 65 años o mayor, o un paciente masculino de 55 años o mayor, se le otorgaba un punto. Si el dolor se presentaba durante el ejercicio, un punto. Si el dolor no era reproducible mediante la palpación, otro punto. Y si el paciente indicaba o mencionaba que el dolor era de origen cardíaco, también se le daba un punto. Y aquellos pacientes que eran conocidos por una enfermedad coronaria o con enfermedad cerebrovascular. Si vemos aquellos pacientes con una enfermedad arterial coronaria, 94 presentaban entre 4 o 5 puntos, mientras que aquellos sin una enfermedad coronaria, solo 56 pacientes presentaban 4 o 5 puntos, con un likelihood ratio bastante alto, que es significativo, que es más de 10, en este caso es de 11.2, aunque el valor predictivo de la prueba era del 62.7%. Mientras que 91 pacientes presentaban entre 2 o 3 puntos de aquellos que tenían una enfermedad arterial coronaria, y 659 pacientes en enfermedad arterial coronaria presentaban de 2 a 3 puntos, mientras que solamente 3 pacientes con una enfermedad arterial coronaria presentaban de 0 a 1 puntos, y contraparte, un 542 pacientes sin enfermedad arterial coronaria solamente presentaban 1 o 0 puntos, ¿verdad? Fíjate que este score es bien útil y bien importante, porque si te fijas, todos son características clínicas, ¿verdad? Esos son unos scores pretest, ¿verdad? O sea, antes de que vos decidas, antes de que le hagas electrocardiograma, biomarcadores, etcétera, ¿verdad? Sino que simplemente con la decisión clínica. Entonces te pone características clínicas del paciente, la edad del paciente, si el dolor se presenta durante el ejercicio, si es reproducible a la palpación, si presumiblemente el dolor es probablemente de origen cardíaco, si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca previa, ¿verdad? O cerebrovascular previa. Entonces, y por cada uno de estos hallazgos clínicos le asignas un punto. Entonces, dependiendo del puntaje que el paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y dependiendo de eso te da un valor predictivo positivo, ¿verdad? Entonces, de una alta probabilidad, baja probabilidad o una moderada probabilidad. Entonces, te fijas, por ejemplo, en tu historia clínica, dependiendo de las características clínicas que el paciente tiene, si el paciente tiene 0 puntos o si lo tiene 1 punto, entonces probablemente, solo por clínica, vos podés decir, no, este paciente probablemente no lo tiene, ¿verdad? No lo tiene. Entonces, y una cosa que siempre les digo, y todos los años les digo, lo escriban siempre en su hoja de emergencia, en su expediente, ¿verdad? Dependiendo de la evaluación que ustedes hagan del paciente, algo que tenga una evidencia clínica, ¿verdad? Entonces, porque lo que pasa es que, ¿qué pasa si yo me despaché a este paciente, después viene este paciente y probablemente sí, después se infartó, qué sé yo, pero si en tu hoja de emergencia escribiste que ese paciente tenía una baja probabilidad porque solo tenía un punto, ¿verdad? Por ejemplo, en esta escala, entonces, lo despachaste con criterio, pues, o sea, nos podemos equivocar, pero siempre lo vamos a hacer con un criterio clínico, ¿verdad? Entonces, esta es una escala pretest, ¿verdad? Entonces, te van a decir o te van a cuestionar que por qué lo despachaste, que por qué este paciente se infartó, ¿verdad? Si ya venía con sintomatología, en el momento que lo viste, en el primer momento, probablemente no llevaba todo lo que llevaba en un segundo momento, ¿verdad? Y eso solo son características clínicas del paciente, ¿verdad? Solo es edad, las características del dolor, antecedentes del paciente, sin haberle hecho todavía siquiera un electrocardiograma y sin siquiera haberle hecho biomarcadores a este paciente. Entonces, clínicamente ahí puedes decir este paciente tiene una baja probabilidad de que tenga un infarto agudo del miocardio o un síndrome coronario agudo, como le quieras poner. Exacto. Entonces, por eso es bien importante ese tipo de ¿cómo se llama?, de score, ¿verdad? Porque solo nos permiten hacer una evaluación pretest del paciente. Entonces, antes de que nosotros les hagamos pruebas a este paciente. Sí. Okay. Bueno, ya al utilizar las herramientas, por ejemplo, el electrocardiograma, como ya habíamos mencionado, se tiene que realizar en los primeros 10 minutos de iniciado la presentación del dolor, ¿verdad? Los hallazgos del electrocardiograma normales o casi normales disminuyen el riesgo de infarto del miocardio, por lo que anteriormente ya revisamos, que tiene una especificidad de la elevación del CMT del 97%, etcétera, ¿verdad? Pero especialmente en pacientes sin antecedentes de enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, en aquellos pacientes que presentan un infarto miocardio sin elevación del
segmento ST puede ocurrir en 1 a un 6% de datos normales del electrocardiograma. Y de hecho, por eso también es que se tiene que mandar los biomarcadores, ¿verdad? La monitorización del segmento ST puede aumentar la detección de cambios isquémicos, especialmente en pacientes con dolor continuo. Eso por lo que le explicaba, que en ocasiones los cambios se pueden presentar hasta 12 horas posteriores al inicio del dolor. Y los criterios para diagnosticar un infarto miocardio con elevación del segmento ST, incluye la elevación del segmento ST de 2 milímetros en caso de hombres y 1,5 en caso de mujeres para desviaciones de B2 y B3. En las otras derivaciones, se utiliza de 1 milímetro para B1, B4, A6, la duración es 1, 2, 3, ABL y ABF, y de 0,5 milímetros en las derivaciones posteriores. Bien, el electrocardiograma por sí solo no suele ser insuficiente para diagnosticar el infarto o la isquemia miocárdica aguda, puesto que la desviación del ST puede observarse en otros trastornos como en la pericarditis aguda, la hipertrofia ventricular izquierda, el bloqueo de rama izquierda del haz de His, el síndrome de Brugada o cardiomegalia por estrés y patrones precoces de infarto. Bien, las manifestaciones electrocardiográficas de isquemia miocárdica aguda en ausencia de hipertrofia ventricular izquierda o de bloqueo de rama izquierda del haz de His es la elevación del segmento ST, que aquí menciona que es una nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones continuas, en los puntos de corte de mayor o igual a 0.1 milivoltio, en todas las derivaciones, menos en B2 en B3, que ya habíamos mencionado que era de 0.2, ¿verdad? O bien que se presente una depresión del segmento ST y cambios de las ondas T, una nueva depresión del ST horizontal o descendiente a mayor o igual a 0.05 milivoltios en dos derivaciones contiguas, o existe una inversión de la onda T mayor o igual a 0.1 milivoltios en dos derivaciones contiguas con una onda R prominente o cociente RS mayor a 1. Los cambios del electrocardiograma se tienen, como ya mencionamos, si tenemos un paciente que anteriormente se le ha realizado un electrocardiograma, por ejemplo, en los pacientes hipertensos, que en la guía del MinSal nos dice que cada 6 meses le tendríamos que estar tomando un electrocardiograma como mínimo, podemos comparar el electrocardiograma anterior con el nuevo para ver si es un infarto, si hay un infarto de miocardio previo. Cuando en cualquier onda Q, en las derivaciones B2, B3, mayor o igual a 0.02 segundos, o complejo QoS en las derivaciones B2 y B3, o la onda Q sea mayor o igual a 0.03 segundos y 0.01 milivoltios de profundidad, o complejo QoS en las derivaciones 1, 2, ABL, ABF o B4, B6. En cualquiera de las dos derivaciones de un grupo de derivación contigua, o la onda R sea mayor o igual a 0.04 segundos en B1, B2 y el cociente RS mayor o igual a 1, con onda T concordante positiva en ausencia de defectos en la conducción. Y en esta tabla podemos observar que, o mejor dicho, para identificar según las derivaciones que se encuentran afectadas, la localización del infarto. Por ejemplo, si es de D2, D3, ABF, sería en la cara inferior. Si es B4, B5, B6, sería anterolateral, B3, B4, B5, anteroapical, etcétera, ¿verdad? Y en la derivación, y cuando se encuentra el infarto a nivel posterior, que utilizamos las derivaciones posteriores, de que sería B7, B8, B9, que se colocan al lado derecho. Va, eso se lo aprenden porque todo esto viene en el examen, así tal cual van a venir las preguntas. Ok. Mentira. No, los cambios electrocardiográficos, realmente el objetivo del tema ahora es más el abordaje clínico y el tratamiento clínico, ¿verdad? Espero yo que en algún momento más adelante, primero Dios, cuando todo esto pase, ¿verdad? Tengamos oportunidad de ver cómo se llama el curso de electrocardiografía, y para ver realmente los criterios electrocardiográficos como tal, ¿verdad? Porque eso sí es todo un tema aparte, ¿verdad? Entonces ya es aprender a interpretar el electrocardiograma. Sin embargo, el objetivo del tema de hoy es nada más abordaje clínico y el tratamiento del paciente, ¿verdad? Entonces, en algún momento, primero tengamos oportunidad para revisar lo del electrocardiograma. Okay. Dale, Gonzalo. Bien,
Los biomarcadores cardíacos son las troponinas cardíacas T e I, son altamente específicas y son la medida principal de la lesión del miocardio. Las troponinas T y I son clínicamente equivalentes y tienen una sensibilidad del 79 al 83%, pero su especificidad es del 93 al 95% para detectar la lesión del miocardio. Esto se tiene que medir de 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas isquémicos. Y las mediciones de las troponinas han sido demostradas tener un valor predictivo negativo del 99.7% en pacientes de bajo riesgo, lo cual nos indica que es una prueba bastante útil. Bien, acá es un esquema de cómo se da la lesión o el área de miocardio afectada, cómo se empieza a dar la liberación de las troponinas. Recordemos que las troponinas nos ayudan en la contracción muscular, pasa al torrente sanguíneo y podemos observar la elevación que va a presentar, que como sabemos para tomar un valor de infarto de miocardio es de percentil arriba del 99 y que la elevación de las troponinas va a depender de es directamente proporcional del área afectada por el infarto. Entre más grande el área afectada, será mayor el nivel de las troponinas que encontremos. Y una de las recomendaciones que hacía la American Society for Clinical Pathology es que anteriormente se utilizaba la creatinina quinasa, MB, en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, se sugiere que las que se tienen que utilizar son principalmente las troponinas I o la T, debido a su alta especificidad, etcétera, ¿verdad? Pero no solamente hay una elevación de las troponinas debido a infarto agudo de miocardio, sino que también hay otras causas, tanto cardíacas como no cardíacas. En las cardíacas podemos mencionar la falla congestiva del corazón, las enfermedades infiltrativas, malignas, miocarditis, pericarditis, traumas, ya sea por cirugía o por shock eléctrico o por cardiomiopatía viral. Y en las no cardíacas puede ser por toxicidad con drogas, embolismo pulmonar, falla renal, sepsis, choque o una hemorragia subarachnoidea. Las pruebas diagnósticas adicionales podemos hacer uso de la radiografía de tórax. Si bien estas no nos van a ser útiles para identificar un infarto agudo de miocardio, sino son útiles para identificar otras posibles causas de dolor, por ejemplo, un neumotórax, una neumonía, una disección de la aórtica, una insuficiencia cardíaca izquierda relacionada con la isquemia. Los hallazgos radiográficos rara vez son anormales en pacientes con síndrome coronario agudo. Y si está disponible la ecocardiografía focalizada junto a pie de cama, puede identificarse otras causas cardíacas de dolor en el pecho como la disección aórtica, ¿verdad? O un taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, enfermedad valvular grave y miocardiopatía hipertrófica. La prueba estándar para diagnosticar enfermedad de las arterias coronarias es el cateterismo cardíaco. Y los pacientes que tienen, como habíamos mencionado anteriormente, un electrocardiograma en serie que se ha tomado repetidamente y se encuentran normales, los niveles de las troponinas cardíacas son normales, se pueden realizar una prueba en la cinta de correr de ejercicio, que es un estudio de perfusión miocárdica por estrés o ecocardiografía de estrés, antes del alta o con un paciente ambulatorio, y la prueba se programa entre las primeras 72 horas posteriores al alta, aunque se puede hacer entre las primeras 6 y 12 horas previas al alta. Sin embargo, esta prueba nos va a dar falsos negativos hasta en el 30%. Bien, el tratamiento. Podemos utilizar... Hay que hacer una aclaración muy importante en cuanto a la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Que nosotros las mandamos con mucha frecuencia, ¿verdad? La sensibilidad realmente de la prueba de esfuerzo aumenta en cuanto, ¿cómo se llama? Si son enfermedades de 2 o 3 vasos sanguíneos, o si es un tronco de una arteria, ¿verdad? Pero disminuye su sensibilidad si solo tenés alterado solo un vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado también con la prueba de esfuerzo, porque a veces pueden salir negativas o pueden salir normales, y puede ser de que probablemente solo tenga afectación de un vaso de este paciente, ¿verdad? De una arteria. Entonces, la sensibilidad disminuye en esos casos la prueba de esfuerzo, ¿verdad?
cambio, si la afectación es de 3 vasos o de un tronco, sí la sensibilidad de la prueba de fuerza aumenta. Bien, el tratamiento. Podemos utilizar el acrónimo MONA, que sería morfina, oxígeno, nitrato y ácido acetilsalicílico. Ya vamos a explicar en qué consiste. Bien, el tratamiento del síndrome coronario agudo supone el uso inicial de fármacos para aliviar la molestia isquémica, que como recordemos, los pacientes van a llegar consultando por el dolor torácico. Y el dolor torácico, además de la sensación de angustia o de muerte inminente. Que esto, al seguir manteniendo este dolor, se crea como un círculo vicioso. Se da una liberación de catecolaminas y esto hace que empeore el dolor debido al aumento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que aliviar el dolor. Se utiliza oxígeno, el ácido acetilsalicílico, nitroglicerina, opiáceos como la morfina, el tratamiento fibrinolítico y las heparinas, ya sea de bajo peso molecular. Aparte de eso, cuando ya demos el alta a los pacientes, podemos utilizar otros medicamentos como los beta-bloqueadores, antagonistas del disfosfato de adenosina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhibidores de la hidroximetilcoenzima reductasa, como son las estatinas, y los inhibidores de la glicoproteína 2B y 2A. Bien, también se aconseja el uso de la terapia antiplaquetaria dual, que es muy recomendable en el tratamiento del infarto agudo del miocardio con elevación del cemento ST, ¿verdad? Esto para apoyar una PCI primaria y estrategias de tratamiento fibrinolítico. Y los pacientes sometidos a fibrinólisis por un infarto del miocardio con elevación del cemento ST deben recibir una dosis de carga de clopidogrel de 300 miligramos en personas menores de 75 años o 75 mg en personas de 75 años. Posteriormente se va a seguir continuando hasta por 14 días y ocasiones se puede llevar hasta un año. Bien, el oxígeno. Dado que la utilidad de este método no se ha determinado en pacientes con niveles normales de oxígeno y síndrome coronario agudo posible o confirmado, pueden considerarse la posibilidad de no iniciar el tratamiento con oxígeno complementario en estos pacientes. Sin embargo, de forma rutinaria en algunos textos se menciona que se puede utilizar oxígeno de 2 a 4 litros por minuto por bigotera. Y también hace énfasis que en pacientes con una saturación menor del 90% de oxígeno, se tiene que utilizar el sí o sí, ¿verdad? También en pacientes que han perdido el conocimiento, se tiene que utilizar oxígeno para lograr una saturación de oxígeno al 100%. El ácido acetilsalicílico se inicia con una dosis inicial de 160 a 325 miligramos de aspirina, preferiblemente para aumentar su biodisponibilidad lo más pronto posible, se pide que el paciente la mastique. Y posteriormente se recomienda de 75 a 100 miligramos por día. Esto va a provocar una inhibición inmediata y casi total de la producción de tromboxano 2 mediante la inhibición de la ciclooxigenasa plaquetaria. ¿Por qué? Esta inhibición rápida también reduce la reoclusión coronaria y otros eventos recurrentes, como vamos a ver más adelante, que estos eventos casi siempre van a recurrir en lo largo del tiempo. Y las contraindicaciones incluyen una hemorragia activa o intolerancia al fármaco o pacientes que sufren de asma que es reactivo a la aspirina. También un medicamento que vamos a utilizar para mejorar el dolor es la nitroglicerina, que reduce eficazmente la molestia torácica isquémica y presenta efectos hemodinámicos beneficiosos al reducir la precarga de los ventrículos izquierdo y derecho a través de la dilatación arterial, y se empieza con una nitroglicerina sublingual de 0.3 a 0.6 miligramos, intervalos de 3 a 5 minutos para disminuir los síntomas, ¿verdad? También, si tenemos la posibilidad de utilizar nitroglicerina intravenosa, podemos utilizar de 5 a 10 microgramos por minuto, y se aumenta la dosis a razón de 30 microgramos por minuto cada 3 a 5 minutos, hasta que la presión sistólica sea menor de 100 milímetros de mercurio, o bien lleguemos a los 200 microgramos por minuto. Y las únicas contraindicaciones absolutas para el uso de nitratos son hipotensión o el uso de sildenafilo u otros inhibidores de la 5-fosfodiesterasa en las 24 a 48 horas anteriores al evento del síndrome coronario agudo. En caso de no haber un riesgo de hemorragia, los pacientes
sin elevación del segmento ST, independientemente de que se escoja la estrategia penetrante o conservadora, deben recibir un antagonista del receptor P2Y12, que es el copidogrel. Y cuando se agrega el ácido acetilsalicílico, constituye el llamado tratamiento plaquetario doble, que confiere, según se ha demostrado, disminución relativa del 20% en riesgo de muerte de origen cardiovascular. En la Sociedad Mexicana de Medicina Interna menciona que solo con el hecho de agregar ácido acetilsalicílico se reduce un 20% la mortalidad posterior al alta, ¿verdad? Y que si se acompaña, y el copidogrel igual, reduce el 20% también el riesgo de muerte. Si se da combinado, se hace una sinergia de casi del 40%. Entonces, por eso es que menciona que se debe de utilizar este tratamiento antiplaquetario dual. Pero también el hecho de utilizar los combinados, podemos incrementar el riesgo de producir hemorragias importantes en un 1% absoluto, ¿verdad? Otro medicamento que vamos a utilizar para manejar el dolor es la morfina, que se puede emplear en tratamiento del síndrome coronario agudo porque este produce analgesia del sistema nervioso central, lo que reduce los efectos adversos de la activación neurohormonal. Hay liberación de catecolamina y mayor demanda miocárdica del oxígeno. Produce venodilatación, lo que reduce la precarga del ventrículo izquierdo y la demanda de oxígeno. Disminuye la resistencia vascular sistémica, reduciendo por consiguiente la poscarga del ventrículo izquierdo, y ayuda a distribuir el volumen sanguíneo en pacientes con edema agudo del pulmón. La dosis de la morfina que vamos a utilizar es de 3 a 5 miligramos, que se puede repetir cada 15 minutos o bien hasta lograr una dosis de 15 miligramos de morfina, que en ese caso, con esa dosis no afectaríamos el sistema respiratorio, ¿verdad? También... Quédate ahí si quieres. Solo, quizá algunos puntos nada más solo para reforzar. En el manejo inicial del infarto agudo del miocardio, entonces está indicado, ¿cómo se llama? Lo que dice la mnemotécnica, MONA, ¿verdad? La morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Entonces, ¿qué es lo que está indicado en el abordaje inicial del paciente con un infarto agudo del miocardio o un síndrome coronario agudo, desde que nosotros lo pensamos? Entonces, lo ideal, ¿verdad?, es, ¿cómo se llama?, iniciar el tratamiento una vez nosotros hemos identificado sintomatología clínica sugestiva de que este paciente se puede estar infartando. En cuanto a la, ¿cómo se llama? Me están cayendo llamadas. Okay. Perdón. Pues sí, en cuanto a la, ¿cómo se llama? En cuanto a la aspirina, entonces la dosis es de 160, 325 miligramos de aspirina, sin cubierta entérica idealmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son contraindicaciones del uso de aspirina? Aquellos pacientes que son alérgicos, aquellos pacientes que, ¿cómo se llama?, han tenido antecedentes de hemorragia gástrica, ¿verdad?, que son una de las contraindicaciones más importantes, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Si el paciente tiene alergia, entonces vamos a darle clopidogrel, entonces que es una opción también, ¿verdad? O podemos darle la terapia dual como nosotros lo hacemos también. En cuanto a la nitroglicerina, sí, idealmente se tiene que utilizar cada 3 a 5 minutos. En otras latitudes pues tienen nitroglicerina sublingual, nosotros no la tenemos. Antes se utilizaba, me acuerdo, incluso cuando yo era reciente utilizábamos los famosos parches de nitroglicerina, y quizás algunos de ustedes en su internado o en sus prácticas de hospital también vieron que se ponían parches de nitroglicerina, que estos generalmente tampoco están recomendados porque la absorción es errática. Entonces, idealmente, si nosotros vamos a iniciar un nitrato, si tenemos el sublingual disponible, sublingual. Pero si no, si es necesario ponerlo, entonces mejor lo vamos a poner, ¿cómo se llama?, vía intravenosa, porque pueden ser dosis más controladas. Nosotros podemos tener control sobre la dosis que estamos pasando en el paciente. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los nitratos, Abner? Si el paciente presenta, por ejemplo, una presión sistólica menor de 100 milímetros de mercurio o una presión diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, si anteriormente el paciente ha utilizado sildenafil. Eso es bien importante, ¿verdad? Eso es bien importante. La Viagra. La bradicardia, la taquicardia, la hipotensión son contraindicaciones para los nitratos. Y una cosa bien importante que muchas veces la pasamos por alto y no preguntamos son aquellos pacientes que han utilizado sildenafil, ¿verdad?
Entonces, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿verdad? Y acuérdense que muchos de estos pacientes son pacientes mayores que a veces del motel llegan al hospital, ¿verdad? O lo lleva la otra, ¿verdad? Y son pacientes que han utilizado sildenafil, ¿verdad? Entonces, y muchas veces no les preguntamos. Entonces, en estos pacientes también está contraindicado. ¿En qué otros pacientes está contraindicado el uso de nitratos? No recuerdo ahorita. ¿En qué otros pacientes? No recuerdo ahorita. En los infartos del ventrículo derecho, ¿verdad? En los ventrículos derechos, o de cara inferior, están contraindicados el uso de nitratos, ¿verdad? Entonces, pero acuérdate que eso es lo mismo que decíamos, ¿verdad? Que eso disminuye la precarga. Entonces, también esto puede estar contraindicado en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a utilizar en estos pacientes también, ¿verdad? Ya vimos morfina, ¿cómo se llama? Perdón, nitroglicerina, aspirina, la morfina, sí la podemos utilizar. Entonces, en estos pacientes también, que es parte del tratamiento, calma la ansiedad, calma el dolor en el paciente, y el oxígeno, ¿verdad? Que es una cosa bien importante. ¿En qué pacientes vamos a utilizar oxígeno suplementario? En todos aquellos pacientes que tengan una saturación menor de 90%. Entonces, no vamos a utilizar, a veces tenemos la costumbre de infarto, ponemos oxígeno, ¿verdad? No en todos los pacientes está indicado, ¿verdad? De hecho, la AJA te dice que solo si la saturación del paciente está abajo del 90%, vamos a iniciar oxígeno. ¿Por qué lo ponemos hasta una saturación más baja? Es decir, bueno, en algún momento que también tengan la oportunidad de hacer las ALS, casi para todas las patologías, eventos cerebrovasculares, arritmias, etcétera, casi toda la guía de la AJA te dice, ponga el oxígeno si tiene saturación abajo del 94%. Sin embargo, en el caso particular del síndrome coronario agudo, te dice abajo del 90%. ¿Por qué? Porque también el oxígeno, acuérdense que libera radicales libres y también puede ser miocardiotóxico, ¿verdad? Entonces, solo se ponen aquellos pacientes que están desaturados abajo del 90%. O en aquellos casos en los cuales no tenés un saturómetro disponible, pues ahí pues ni modo, se lo pones porque no sabes cuánto está saturando el paciente. También está indicado el uso de oxígeno, ¿verdad? Que es de las cosas bien importantes que hay que tener en cuenta a la hora del manejo inicial de los pacientes. Entonces, haberle iniciado ese tratamiento al paciente de una forma oportuna, una vez nosotros hemos pensado en el diagnóstico, es importante porque reducimos la mortalidad de este paciente, le damos un mejor pronóstico a este paciente, ¿verdad? Entonces, aspirina tenemos en cualquier unidad de salud, ¿verdad? Ahí en cualquier unidad médica donde ustedes estén, tienen aspirina disponible. Entonces, por lo menos iniciar la aspirina. El oxígeno también casi en la mayoría, por lo menos de las unidades médicas tenemos, entonces también iniciarle el oxígeno si es necesario, ¿verdad? Probablemente los nitratos no los tengamos disponibles y la morfina tampoco, pero por lo menos esa parte del abordaje inicial es importante que lo demos en el paciente antes de trasladarlo. Dale. Bien. Luego el uso de los anticoagulantes, eso ya sería posterior, ¿verdad? Y también posterior al alta o el manejo post-hospitalario se da los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que deben ser administrados entre las primeras 24 horas a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, con elevación de infarto miocardio con elevación del segmento CT, con localización anterior o fracción de eyección inferior al 40%, que era lo que habíamos, o de lo que se habló en el tema de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Y se recomienda la terapia con estatinas de alta intensidad, incluso en pacientes con niveles basales de colesterol de lipoproteínas de baja densidad inferiores al 70, porque ya se explicó la fisiopatología de la placa aterosclerótica, ¿verdad? Y este es como un esquema o un flujograma. Eso lo de la mona, esa es en cuanto a la terapia inicial, pero esa es la terapia de choque. La terapia de choque. Ahí hay otros medicamentos complementarios, utilizan betabloqueadores, IECAS, estatinas. Ustedes se han fijado, bueno, por lo menos cuando estaban en el hospital, que era parte del tratamiento que nosotros indicábamos a los pacientes. Y en cuanto a los niveles de, ¿cómo se llama? O la dosis que vamos a utilizar de torvastatina, pues eso también entramos en otra parte, porque hay que clasificar primero al paciente que es de muy alto riesgo, de riesgo moderado, de riesgo bajo, ¿verdad? Y dependiendo de eso, van a ser los objetivos de LDL que nosotros vamos a manejar en los pacientes, ¿verdad?
Entonces, idealmente los LDL tienen que andar abajo de 130 en un paciente que tiene un bajo riesgo. De ahí si tiene un alto riesgo abajo de 100, si tiene un riesgo alto abajo de 70 y si tiene, ¿cómo se llama? Por lo menos en 70, ¿verdad? Si tiene un riesgo muy alto, pues tiene que ser mucho más abajo de 70. Entonces, pero eso, y así va a ser la dosis de las estatinas que vamos a utilizar. Hay dosis bajas, hay dosis intermedias y dosis altas de estatina, ¿verdad? Entonces, porque el objetivo es llevar a estos pacientes al valor objetivo de LDL para reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, pero eso también es otro piso, ¿verdad? Ya es hablar de valores objetivos, ¿verdad? Con el riesgo cardiovascular. Entonces, pero sí también es parte de la terapia complementaria. Dale. Ok, es un flujograma del ACLE que ante el paciente presenta los síntomas, ¿verdad? Se hace una evaluación y atención por el sistema de emergencia y la preparación hospitalaria, ¿verdad? Supervisar y seguir el ABC de reanimación, administración de la aspirina y considerar el uso de oxígeno, nitroglicerina y morfina, si fuera necesario. Se tiene que obtener el electrocardiograma de 12 derivaciones. Aparte de eso, se tiene que ir monitorizando, ¿verdad? El corazón, debido a que las taquicardias ventriculares y la fibrilación auricular son las principales causas de muerte súbita de los pacientes que sufren un infarto de miocardio. Entonces, son, eh, son entidades o entidades que se puede dar un manejo, ya sea por desfibrilación o manejo farmacológico con la amiodarona, y se podría reducir la mortalidad de estos pacientes. Se notifica al hospital y se considera la fibrinólisis prehospitalaria, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar. Eh, la evaluación del servicio de emergencia tiene que ocurrir en menos de 10 minutos, que es la comprobar los signos vitales, evaluar la saturación de oxígeno, se obtener un acceso de intravenoso, realizar un breve examen físico, revisar y completar la lista de comprobación para uso de fibrinolíticos, porque más adelante vamos a revisar cuáles son las contraindicaciones absolutas y las relativas, ¿verdad? Obtener los niveles iniciales de los biomarcadores cardíacos y realizar una radiografía de tórax portátil, que ya mencionamos cuáles son las ventajas o para qué se utiliza. Y ya el tratamiento general inmediato, que es el acrónimo MONA. Se da posteriormente la interpretación del electrocardiograma y dependiendo si presenta una elevación del segmento ST, se da el manejo para infarto miocardio con elevación del segmento ST. Y bueno, eso lo voy a explicar más adelante, así que quizás lo voy a adelantar un poco. Bien, ¿cuáles son los manejos que se hacen? Porque, como ya mencionó el doctor, los primeros tratamientos es como el de choque, el que vamos a tener inicialmente, pero para corregir el problema que está afectando el infarto, se tienen que hacer procedimientos como la intervención coronaria percutánea primaria, que este es un procedimiento eficaz para restaurar la perfusión, porque lo que se busca es que el flujo sanguíneo se restaure, ¿verdad? Esto se tiene que realizar en las primeras horas del infarto y tiene la ventaja de que se puede aplicar a individuos que muestren contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos, por ejemplo, en pacientes mayores de 75 años, pero por lo demás se considera elegibles para la revascularización, ¿verdad? En comparación con la fibrinólisis, suele preferirse la PCI primaria ante la duda del diagnóstico y surge choque cardiógeno, se agrava el peligro de hemorragia o han persistido los síntomas de 2 a 3 horas, como mínimo cuando el coágulo está maduro y no hay lisis fácil por acción de fibrinolíticos. Algo que tenemos que tener bien claro es la definición de puerta balón, que este es el tiempo desde el ingreso del paciente hasta el pase de la cuerda a través de la obstrucción coronaria y que este no tiene que ser mayor a 90 minutos para poder restablecer el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y este es un esquema, no sé si se alcanza a ver bien, que es sobre la terapia de reperfusión en pacientes con elevación del segmento ST, ¿verdad? Los pacientes que presentan los síntomas de infarto de miocardio, se tiene que realizar un electrocardiograma, se administra los suplementos de oxígeno, aspirina y morfina, ¿verdad? Si existe una elevación del segmento ST, se tiene que realizar desde el inicio de los síntomas mayores a 12 horas o se evidencia la isquemia, se tiene que realizar la PCI entre las 12 y 24 horas a los síntomas, aunque acordémonos que el puerta balón es a los 90 minutos, ¿verdad?
o si la fibrinólisis es razonable entre las 12 y las 24 horas de inicio de los síntomas, cuando la PCI no está disponible en el centro de atención. Si los síntomas fueron iniciaron antes de las 12 horas de evaluación del paciente, se da si se da en un hospital donde se tenga la capacidad de implementar la PCI, se realiza ahí, ¿verdad? Si en dado caso se da la atención al paciente primero en una unidad clínica donde no se realiza, entonces se tiene que enviar hacia un hospital que la realice, pero que el periodo de transferencia, es decir, del viaje, no sea mayor de 120 minutos, que es como el puertabalón en caso de que el paciente llegue a una institución donde no se realice el PCI, da la opción de que la puertabalón se puede hacer hasta los 120 minutos. Entonces, el traslado del paciente de la atención que nosotros le dimos hasta donde se realice el procedimiento no tiene que ser mayor de 30 minutos por ese periodo, ¿verdad? Y si en dado caso que el tiempo de transferencia no va a ser corto, se tiene que realizar, si no existe contraindicaciones para fibrinólisis, se realiza. Y de lo contrario, se tiene que administrar la fibrinólisis, o en dado caso el paciente sí o sí no se le puede realizar o no se le puede dar el tratamiento fibrinolítico, se tiene que enviar a realizar el PCI. Ya con la fibrinólisis, la trombólisis debe iniciarse en un tiempo menor a 30 minutos, después de que el paciente establezca contacto médico. Este se conoce como el tiempo de puerta-aguja, que es el tiempo transcurrido desde el momento que el paciente atraviesa la puerta del hospital hasta el goteo del trombolítico. Y con la fibrinólisis, el objetivo principal es restaurar de inmediato el libre tránsito por la arteria coronaria. Cuando se hace una valoración geográfica y se describe el flujo sanguíneo en la arteria coronaria afectada, gracias a una escala cualitativa sencilla llamada sistema de gradación de trombólisis e infarto de miocardio, se puede clasificar la oclusión en 4 grados, iniciando con 0, donde hay una oclusión total de la arteria relacionada con el tejido infartado; 1, donde es una penetración moderada del material de contraste más allá del punto de obstrucción, aunque con falta de sangre en la porción distal del lecho coronario; el grado 2, que es paso de sangre por todo el vaso del infarto hasta el lecho distal, pero el flujo es tardío y lento en comparación con el de una arteria normal; y 3, el flujo completo dentro del vaso del infarto con flujo normal. En el caso de los fibrinolíticos, que son los otros activadores del plasminógeno con especificidad relativa por la fibrina, son más eficaces que la estreptocinasa para restaurar la perfusión completa, es decir, el flujo coronario de grado 3 o 2, ¿verdad? Y tienen también una pequeña ventaja en cuanto a prolongar la supervivencia de los pacientes. Podemos revisar aquí en esta tabla los agentes fibrinolíticos, los que son específicos de la fibrina, como el TNT-plasa, RT-plasa y el ALT-plasa, y el no específico, que es la estreptocinasa. El TNT-plasa se va a aplicar mediante un bolus por vía intravenoso basado en el peso del paciente. La ventaja de la TNT-plasa es que este es más específico hacia la fibrina, entonces puede llegar a disolver el trombo que se formó, ¿verdad? Y que la potencia en los 90 minutos para TIMI 2 o 3 es del 85%. Luego está la RT-plasa, que se hace mediante 10 unidades. Se dan 10 unidades, luego más 10 unidades intravenosas en bolus en los primeros minutos, en los primeros 30 minutos, perdón. Este es menos específico para la fibrina en comparación con la TNT-plasa, pero igual tiene una potencia de 84%, ¿verdad? Y la ALT-plasa, que se da en 90 minutos, una infusión en 90 minutos basado en el peso del paciente. Y la estreptokinasa se da 1.5 millones de unidades intravenosas durante 30 a 60 minutos. Como mencionaba anteriormente, no es específico de fibrina y también nos puede dar otra complicación, que es una respuesta alérgica a la estreptokinasa. Mientras que su potencia de TIMI de 2 o 3 es baja, es de 60 a 68%. Entonces, las contraindicaciones y las precauciones para utilizar terapia fibrinolítica
En pacientes con infarto miocardio con elevación del cemento CT, tenemos las contraindicaciones absolutas, que son una hemorragia intracraneana anteriormente, cuando se conoce de una lesión vascular cerebral estructural, ya sea una malformación arteriovenosa, se conoce de una neoplasia intracraneal maligna, ya sea esta primaria o metastática, o bien se sospecha de una disección aórtica. También cuando se tiene un trauma, ya sea un trauma craneal o facial, en los 3 meses previos, ¿verdad? O una cirugía, ya sea intraespinal o intracraneal, en los 2 meses previos, o presenta hipertensión que no es controlada, y también cuando se ha utilizado anteriormente la estreptokinasa en los 6 meses previos. Esas serían como contraindicaciones absolutas. En estos pacientes sí o sí le tenemos que pasar a hacerle una PCI. Y las contraindicaciones relativas es cuando hay una historia de una hipertensión una hipertensión con un pobre control, o bien se presenta una hipertensión con una presión sistólica mayor de 180 milímetros de mercurio o una diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. También si hay historia de choque isquémico en los 3 meses, mayores a 3 meses, demencia, se conoce patología intracraneal, o bien ha existido, por ejemplo, cuando un paciente sufre de un trauma y se le ha dado una resucitación cardiopulmonar por más de 10 minutos, también una contraindicación relativa. Cuando ha tenido cirugía mayor en las 3 semanas anteriores, que se encuentra embarazada, o también si presenta úlcera péptica activa, o bien se encontraba en terapia de anticoagulantes oral, ¿verdad? Entonces, estas serían como las contraindicaciones relativas. Vale. Quizás solo para aclarar algunas cosas, pero no se vayan a confundir en los tiempos, ¿verdad? En un sistema ideal, ¿verdad? O por lo menos en los países de primer mundo, la atención prehospitalaria es fundamental para el pronóstico y el manejo de este tipo de pacientes, ¿verdad? Entonces, generalmente, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que son quienes hacen la guía de la AJA, obviamente, ¿verdad? Estos pacientes son atendidos por un equipo de paramédicos que llegan a ver al paciente. Ellos hacen un diagnóstico, ¿verdad? En el momento que ellos ven al paciente, y acuérdense que tiempo es corazón, ¿verdad? Tiempo es miocardio perdido. Mientras más nosotros nos tardemos en darle el tratamiento o el manejo óptimo a este paciente, es miocardio que se va perdiendo. Entonces, por eso la ANJA pone como objetivo ciertos tiempos en los cuales nosotros debemos realizar las intervenciones en el paciente. Entonces nos habla de que desde el primer contacto con el paciente, es decir, desde que los paramédicos y la ambulancia llega al paciente y tiene el primer contacto con el paciente, hasta que el paciente llega al balón de la PCI, no deben pasar más de 120 minutos. Entonces, que es desde el primer contacto hasta el cateterismo cardíaco. O sea, idealmente todos los pacientes con infarto, con elevación del ST, lo ideal es que todos estos pacientes vayan directamente a PCI. Entonces, por eso ellos dicen, desde el primer contacto con el paciente hasta que el paciente está en el balón, 120 minutos. Ahora bien, desde que el paciente llega a la unidad de emergencia hasta que es pasado a la unidad de cuidado de cateterismo cardíaco hasta el balón, no deben pasar más de 90 minutos, que son los objetivos de tiempo que ellos nos ponen, ¿verdad? O sea, idealmente este paciente entra a la unidad de emergencia, los primeros 25 minutos un electrocardiograma, y antes de los 90 minutos este paciente ya tiene que estar en el cateterismo cardíaco, porque esos son los, ¿cómo se llama? Las PCI, que se hacen, las PCI primarias, que son las PCI que precisamente se hacen para rescatar el tejido cardíaco. Ahora bien, todos los pacientes con infarto agudo del miocardio, todos van a parar en PCI, todos van a ir a cateterismo cardíaco. Solo que en esos casos, en aquellos pacientes en los cuales no logramos hacerles PCI porque no tenemos PCI disponible en ese momento, aplican a la fibrinolisis. Es decir, estos pacientes, por eso le digo, en los países del primer mundo, Estados Unidos, por ejemplo,
la atención prehospitalaria es fundamental porque ellos definen y deciden a qué hospital van a llevar a este paciente. O sea, estos pacientes tienen que ir a un centro que le garantice que tenga PCI, que puedan hacerle un cateterismo cardíaco. Es decir, por ejemplo, estos pacientes no deberían llegar a Sacamil, no deberían llegar a otro hospital, ¿verdad? A Matepec, por ejemplo, porque son unos hospitales que no contamos con cateterismo cardíaco. Desde que la ambulancia o el grupo de paramédicos detecta que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, este paciente de una sola vez debería irse hasta el MQ, que es nuestro centro que tiene el laboratorio de cateterismo cardíaco. O sea, debería ser trasladado idealmente de una sola vez hasta ahí, porque ahí pueden ofrecer el tratamiento óptimo a este paciente. Entonces, sin embargo, como aquí no es un sistema ideal y nos siguen llevando los pacientes, entonces en aquellos pacientes que nos llegan a Sacamil, por ejemplo, que no les podemos ofrecer la PCI en este momento, entonces nosotros vamos a ofrecerle, vamos a ver si el paciente es candidato a la terapia fibrinolítica. Entonces, con RTPA, con estreptoquinasa, etc. ¿Cuánto tiempo debe haber pasado desde que el paciente inició con los síntomas hasta que nosotros le ofrecemos la terapia fibrinolítica? ¿Cuánto tiempo, Ana? El puerta aguja que se conoce, que es de 30 minutos. Ajá, pero ese es desde el momento que el paciente llegó a la unidad de emergencia y vos decís, paciente sí es candidato. Entonces, vamos, 30 minutos, no deben pasar más de 30 minutos, ajá, pero desde que el paciente inició con la sintomatología. De 3 a 4 horas, porque a medida que va incrementando el tiempo de... Y por ejemplo, yo te digo, yo llego ahora al hospital y te digo, desde ayer a las 11 de la mañana, yo comencé con un dolor torácico opresivo que me iba aumentando, no me ha mejorado, yo pensé que me iba a mejorar, me tomé mi enalapril, me tomé mi aspirina, no se me quitó y vengo hasta hoy a las 8 de la mañana. Entonces, ¿soy o no soy candidato a terapia fibrinolítica? Sí se puede dar hasta las 12 horas, pero disminuye la capacidad de los agentes fibrinolíticos. Idealmente la fibrinolisis no debe darse en aquellos pacientes que tienen más de 12 horas de evolución. Ahí todavía te dice hasta las 24 horas. Pero idealmente en aquellos pacientes que tienen más de 12 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, estos pacientes, ¿cómo se llama? Ya no son candidatos a terapia fibrinolítica, ¿verdad? Entonces, en las primeras 12 horas desde que el paciente inició con los síntomas hasta que vos le podés ofrecer la terapia fibrinolítica, ¿cómo se llama? No deben haber pasado más de 12 horas. Ahora, desde que el paciente llega a la unidad de emergencia hasta que yo lo tengo puerta aguja, ahí sí son idealmente 30 minutos. Por eso mismo, ¿verdad? Porque no deben pasar desde las 12 horas, idealmente, desde que el paciente inició con la sintomatología. Debo ofrecerle la fibrinolisis y la tengo disponible en los primeros 30 minutos. Ahora, hay que pasar siempre, idealmente, una hoja de cotejo, de chequeo, ¿verdad? Si el paciente tiene contraindicaciones absolutas o si el paciente tiene contraindicaciones relativas para el uso de los fibrinolíticos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que hay aquellos pacientes que tienen cirugías mayores, aquellos pacientes que tienen antecedentes de ACVs, aquellos pacientes que tienen hemorrágicos, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen hemorragias gástricas, por ejemplo. Entonces, tienen contraindicación para el uso de la terapia fibrinolítica también, ¿verdad? Entonces, por eso deberíamos tener idealmente nosotros una lista de chequeo para evaluar si el paciente es candidato a la terapia fibrinolítica. Entonces, hay agentes fibrinolíticos que son más específicos que otros. Entonces, nosotros lamentablemente solo tenemos estreptoquinasa. Existe el RTPA en el Hospital General y en el MQ, pero generalmente lo reservan para los pacientes con ACVs isquémicos. Entonces, no se lo damos a los pacientes con infartos. Entonces, pero, ¿cómo se llama? Los efectos secundarios, pues, son mayores con la estreptoquinasa, ¿verdad? Son generalmente pacientes que hacen muchas reacciones alérgicas o puede producir hipotensión también, ¿cómo se llama? El uso de la estreptoquinasa, y por eso estos pacientes también son premedicados. Antes de ponerle la estreptoquinasa, generalmente los premedicamos con clorfeniramina y con esteroides, ¿verdad? Les ponemos una dosis antes, ¿verdad? Para precisamente evitar o reducir el riesgo de las reacciones alérgicas que estos pacientes presentan con la estreptoquinasa. Lo ideal es que nosotros le ofrezcamos desde que el paciente llega a la unidad de emergencia en los primeros 30 minutos la terapia fibrinolítica.
Si nosotros tenemos una PCI disponible, un cateterismo cardíaco disponible, idealmente los primeros 90 minutos, desde que el paciente entra a la unidad de emergencia. Ahora, como les dije, desde el primer contacto con el paciente, eso quiere decir desde el primer contacto que la ambulancia llega a la casa hasta el balón, sí, ahí sí son 120 minutos, pero desde la puerta al balón, 90 minutos. Por eso no se vayan a confundir con los tiempos, por acá. No se vayan a confundir con los tiempos, que es una cosa. Entonces, todos los pacientes deben ir a PCI, todos deben ir a PCI. Si se la damos en el momento, se la podemos ofrecer en el momento que el paciente llega con la sintomatología, es una PCI primaria, y si el paciente, pues ni modo, le dimos fibrinolisis porque no tenemos PCI en ese momento, pero igual después va a ir a PCI siempre y es una PCI de rescate. Ya no es una PCI primaria en ese tipo de pacientes. Ok. Dale. Este es como un flujograma del tratamiento del síndrome coronario agudo, pero en aquellos que no presentan una elevación del segmento CT. Al hacer el electrocardiograma y no encontramos elevación del segmento CT, podemos dar una estrategia guiada en la isquemia, ¿verdad? Que se inicia con la terapia antiplaquetaria dual y terapia anticoagulante, o sea, mediante la utilización del ASA, del clopidogrel, de anticoagulantes como las heparinas. Si en dado caso vamos a utilizar una estrategia invasiva, fácilmente invasiva, también se da el ASA, el clopidogrel y anticoagulante, ¿verdad? En dado caso de que esta terapia sea efectiva, se pasaría al cuadro A, que se explica aquí, que serían el manejo posthospitalario. Este sería como el tratamiento inicial que se le va a dar al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de CT, ¿verdad? Pero todo, como usted ya lo mencionaba, también se va a llegar a la PCI o bien se llegaría a la colocación de un bypass de la arteria, ¿verdad? Entonces, esos serían los pasos siguientes que se realizarían. Posteriormente, a los cuidados hospitalarios se le va a dar el ASA indefinidamente, que sería una dosis que ya vimos que fue de 75 a 100 miligramos diarios. El clopidogrel, 75 miligramos, que se puede dar en los primeros 14 días y se puede llevar hasta el año. Y se prefiere la terapia antiplaquetaria dual, que es darlos juntos, tanto el ASA como el clopidogrel. Luego, los pacientes que sobreviven a un primer infarto de miocardio están en un mayor riesgo de futuros eventos cardiovasculares y en general la tasa de mortalidad a corto plazo a los 30 días después de un evento de síndrome coronario agudo está entre un 2 y un 3%. La tasa de mortalidad es más baja después de un evento sin elevación del segmento CT, pero después se va a igualar cuando hay una elevación del segmento CT, ¿verdad? La rehospitalización dentro de los rangos de 30 días está entre un 17 y un 25% para todos los tipos del síndrome coronario agudo. Y el riesgo de la muerte súbita cardíaca aumenta después de un síndrome coronario agudo, debido a que ya existe una lesión previa, que se correlaciona con una fracción de eyección baja de 35% o menos, ¿verdad? Y las tasas de mortalidad al año comienzan a igualarse entre pacientes con elevación del segmento de ST y pacientes sin elevación del segmento ST, en aproximadamente de un 8 a un 10%, ¿verdad? Perdón. Con tasas de mortalidad a largo plazo más altas en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Se cree que esto es secundario a la edad avanzada y un aumento de la comorbilidad en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y esta tabla nos habla, perdón, acerca de las recomendaciones en la práctica, ¿verdad? Perdón, que es como un resumen de todo lo que ya hablamos. Y al igual que esta. Gracias. Y eso sería todo, doctor. Okay. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo? Ahí está el doctor. Yo tengo una duda, doctor. En el caso de la terapia dual del clopidogrel y la aspirina, ¿se usa solo durante todo el momento
y después se suspende, porque ahí decía que se puede dar incluso hasta el año, y después del año se suspende o ya no se puede, ya no se continúa. O después del evento se queda solo con una monoterapia, o sigue siempre con una terapia dual. Sí, es buena pregunta esa. Realmente la terapia dual, bueno, buenos días a todos, saludos en primer lugar, un gusto nuevamente verlos por este medio, ¿no? La terapia dual, azaclopidogrel, la mayor parte de estudios que se han dado seguimiento han demostrado que su utilidad puede llegar incluso hasta los 12 meses de utilizarlo. Posterior a, incluso la mayor parte de estudios lo dicen hasta los 6 meses realmente, pero sí lo puede hacer llegar hasta un año. Y eso es importante saberlo porque lastimosamente cuando tenemos las evaluaciones que a veces no dan chance de hacerlas adecuadamente en los consultorios, a los pacientes se les está dejando casi que indefinidamente, automáticamente su receta, ¿no? Pero la evidencia clínica realmente enfatiza que son hasta 12 meses. Así que después de 12 meses, lo que más vamos a causar son efectos adversos, probablemente problemas hemorrágicos, ¿no? Y por lo tanto, pues debería ser solamente hasta 12 meses como tal. Bueno, yo saliendo de la pregunta, primero felicitarte, realmente has hecho una muy buena revisión del tema, bastante extensa y muy bien el material. Solo quería hacer 2 comentarios rapidito para un poquito enfocar y una pregunta. Lo primero es que obviamente el infarto, el síndrome coronario agudo es un punto final, ¿verdad? En la mayor parte de estudios se evalúa como un desenlace fatal y por lo tanto obviamente es lo que queremos llegar a evitar. Tomando eso en consideración, pues obviamente nuestro objetivo es primero hacer prevención primaria, tener pacientes sanos, ¿verdad? En todo momento y cada paciente es una oportunidad para poder evitar factores de riesgo, ¿verdad? Obesidad, tabaquismo, sedentarismo, etcétera. Si el paciente pues nos desarrolló hipertensión, diabetes, aterosclerosis, hipercolesterolemia o cualquier otra enfermedad, pues hacemos prevención secundaria. Más adelante vamos a ver, como decía el doctor Flores, cuáles son las metas en el manejo de cada una de estas enfermedades. Y pues si el paciente a pesar de ello llega a desencadenar un síndrome coronario, pues aquí tenemos ya el tratamiento que tú expusiste y es importante realmente lo de entre más rápido hacemos la intervención, como lo mencionábamos, tiempo es músculo, ¿verdad? Pero definitivamente nuestros pacientes con un infarto indudablemente van a desarrollar disfunción, ¿verdad? Casi en la totalidad de los casos. Y por lo tanto, pues ese tratamiento post-infarto es muy importante, incluyendo la rehabilitación cardíaca. Nosotros en el Seguro Social tenemos rehabilitación cardíaca y no siempre se utiliza. Muchas veces, como les repito, es por la premura de evaluar pacientes que tenemos llenos en la consulta. Pero ustedes deben tener en cuenta que la rehabilitación es parte importante del tratamiento post-infarto. Cómo adecuar nuevamente el paciente a un estilo de vida y a una actividad física más o menos adecuada. Así que si alguno de ustedes, pues en el futuro se decide por ser administrativo y llega a ser director o algo, pues intentar que tengamos cateterismo 24 horas. Ya vieron la importancia de meter a un paciente desde en la puerta. Nosotros podemos hacer el diagnóstico, transferirlo a una unidad de cateterismo que esté abierta 24 horas, pues y eso sería lo ideal, ¿no? Y nosotros tenemos un bueno, de hecho están trabajando en un segundo laboratorio de cateterismo cardíaco. El punto es pues que lo pudiéramos utilizar, ¿no? El segundo comentario es el hecho de que el abordaje del infarto. Bien, ustedes hablaron de la escala pretest y si se fijan, esta es una escala aplicable muy, muy bien en el escenario prehospitalario o en una unidad médica, por ejemplo, ¿verdad? Hacen esta evaluación por puntos en la cual vieron que de 0 a 2 puntos, pues la probabilidad de que sea un infarto es muy bajita, pero si el paciente tiene más puntos, pues sí, deberíamos trasladarlo a una unidad donde podemos hacer electrocardiograma y enzimas cardíacos como nuestra unidad. Ya en la unidad de emergencia existe otro test que sí me gustaría que más adelante lo pudiéramos revisar. Yo creo que con los que hemos tenido oportunidad de estar en la emergencia lo hemos aplicado y es el HEART. El HEART es un score que necesita ya el uso de electrocardiograma y categorizar los pacientes y con propiedad y evidencia poder decir, darles de alta si es de bajo riesgo o
Si es de alto riesgo, pues trasladarlo para empezar el tratamiento y trasladarlo, ¿no? Así que revisan eso del HERT, porque en la unidad de emergencia es lo que más vamos a utilizar. Y bueno, la pregunta rápidamente es el hecho de que en todas las clases que veamos, parte importante de lo que vamos a ver es lo del examen físico. Si se fijan, pues todas las escalas son basadas en la historia, en hallazgos de laboratorio, pues porque un paciente con un dolor torácico muy típico definitivamente no va a tener, digamos, entre comillas, tanta necesidad de que la exploración física nos dé diagnóstico, pero sí en los pacientes que se presentan con infartos silentes o equivalentes anginosos. Y ahí el examen físico sí es muy importante. De hecho, está en la medicina interna de Harrison, si ustedes la leen al principio en el área de la cardiovascular, ahí menciona que solo en la actualidad los médicos familiares y los médicos internistas se dedican a hacer realmente examen físico. Así que pues para mantener eso que dice la medicina interna de Harrison, yo creo que sí es importante que veamos, y ahí va mi pregunta, ¿qué hallazgos del examen físico en un paciente que se presenta con dolor torácico te pueden predecir que sí se trata de un infarto o te ayudan a determinar si es un infarto o no? Ok. Como estamos viendo acá, ¿verdad? Decía que, bueno, aún la Vicente Casado mencionaba que el examen físico tal vez no nos brindaba como, como tal unas herramientas a la hora de diagnosticar un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Pero que sin embargo existían signos que sí. Por ejemplo, cuando nos hablaba de las taquicardias que podría presentar el paciente o una hipertensión. Esto por toda la respuesta adrenérgica que presenta, ¿verdad? Y también podríamos encontrar hipotensión y bradicardias en aquellos pacientes que presentan un infarto de la cara posterior inferior del corazón, que por una respuesta vagal. Sí, esos son algunos signos, correcto. Ya tener hipotensión, ya estamos hablando de un infarto bastante importante, ¿verdad? Bueno, un KILIP 4 le llamamos nosotros, ¿no? Cuando ya hay un problema serio. También hay algunos otros signos que tienen que ver con la ingurgitación yugulares, algunos soplos, derrames pleurales, estertores de algún tipo específico. Más adelante, pues, si lo puedes ir a leer es importante, porque si te fijas cuando llega a la máxima, pues lo monitorizamos, pero hay que ir a buscar algunas cosas específicas que puede que no sean tanto de pronóstico, pero sí son importantes tener en cuenta. A veces llega el paciente con una ICC, por ejemplo. Ya sabemos que tiene cardiopatía dilatada ya con signos de ICC, pero puede ser que se haya infartado. Y algunos hallazgos del examen físico nos sirven para determinar si es sospechoso que se haya infartado. Pero en términos generales, pues me parece que ha sido una muy buena presentación. Hay mucho material de dónde sacar para el examen, doctor Flores. Realmente es un tema extenso y yo creo que lo has abordado muy bien, así que te felicito. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algo que alguien tenga, comentario? Buenos días, quisiera solo, no sé, hacer un comentario con respecto a la importancia de cómo se engloba dentro del dolor torácico y en atención primaria, ¿verdad? Que al menos las estadísticas españolas es del 5 al 20% de consultas en las unidades de urgencia. De estos dice que el 50% llevan ya signos y síntomas que son sugestivos de un síndrome coronario, pero que de esto solo se termina confirmando un 50% de estos diagnósticos como tal. Entonces también hacen hincapié ahí de que, por ejemplo, en atención primaria, la importancia de la sospecha diagnóstica, de comprender bien lo que el doctor Vázquez mencionaba, el diagnóstico físico y la anamnesis como tal, porque muchas veces, por las mismas condiciones en las que se prestan los servicios de atención primaria, solo se va a contar con el criterio médico y en algunos casos con el electrocardiograma, ¿verdad? Pero como podemos ver, en algunos tipos se requiere la identificación por biomarcadores que no van a estar disponibles en ese nivel, pero aún así va a ser importante la identificación como tal y tener bien clara la sospecha, va a tener bien claro cuáles son los que vamos a encontrar y en cuáles qué manejo vamos a aplicar en cada caso, quizás hacer en eso. Y también que menciona ahí de que
En cuanto al tratamiento, en el manejo inicial se basa en el manejo de 3 factores. Uno es el manejo, la disminución del dolor, otro es disminución del gasto de oxígeno por el miocardio y una más es favorecer el pronóstico con respecto a estos pacientes. Ya, ese era mi comentario. Fíjate que eso es bien importante precisamente por lo que hablamos, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos oportunidad, quizás cuando estuvimos en el año social o quién sabe a dónde vayan ustedes después, de tener recursos bien limitados. Y te imaginas todo lo que implica para un paciente que vos hagas una valoración, por ejemplo, que te haga un dolor torácico, antes de que tuviéramos COVID, vea, que ahora todo es COVID y todo es respiratorio, pues antes la consulta de dolor torácica realmente es bastante, ¿verdad? Bastantes pacientes llegan por dolor torácico. Entonces, clasificar o discernir en que aquellos pacientes que van a necesitar el electro, que van a necesitar unas enzimas cardíacas, por ejemplo, es bien importante, sobre todo si estás bien lejos, pues, pero imagínate todo lo que implica que vas a mandar a todos los pacientes a que se tomen un electro, a que se tomen enzimas cardíacas, desde saber qué unidad o a saber qué pueblo, ¿verdad? Hasta un hospital que se los puede ofrecer. Entonces, el gasto, el esfuerzo y todo eso, por eso catalogar clínicamente a un paciente, dependiendo de sus factores de riesgo, dependiendo de sus características clínicas, es importante, ¿verdad? Por eso esos pretest son bien útiles, ¿verdad? Para que nosotros podamos discernir a quién sí vamos a referir, a quién no vamos a referir, si no tenemos en ese momento ahí los instrumentos adecuados para el diagnóstico, pero valorar a quién sí va a necesitar ese electro, quién sí va a necesitar ese biomarcador, eso es bien, bien importante, ¿verdad? Por eso nos sirven todos estos, es la utilidad de estos test, ¿verdad? Que son bastante clínicos. Y también en cuanto al examen físico, lo que el doctor Vázquez decía, también lo menciona ahí, de que se tiene que valorar en estos casos siempre signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que puedan estar involucrados también en cuanto al cuadro clínico, la presencia de disnea, ortopnea, el tercer ruido, estertores, la clasificación de Kilip que el doctor nos mencionaba, y también los signos de hipoperfusión periférica que nos pueden sugerir un shock cardiogénico al paciente que está presentando, o soplos de aparición reciente que pueden ser secundarios a una disfunción o ruptura del músculo, como por ejemplo una ruptura miocárdica, una ruptura cardíaca, perdón, que tienen también que valorarlo, menciona ahí como parte del examen físico que va a depender de todo esto. Ahora, fíjate que también tienes que ser bien cuidadoso, por ejemplo, con estos pacientes que tienen cuadros de insuficiencias cardíacas. Estos pacientes que tienen insuficiencias cardíacas pueden en algún momento desarrollar cierto grado de isquemia, que no es un infarto. Entonces, pero sí pueden tener un cierto daño miocárdico y en algún momento pueden tener una elevación de las enzimas cardíacas sin ser un infarto al miocardio. Por eso la valoración del paciente y del caso específico del paciente es bien fundamental, ¿verdad? Para que puedas distinguir si realmente la ICC es secundaria, que el paciente sí desarrolló un infarto o el miocardio y después desarrolló la ICC, o es un paciente que tiene una elevación de las enzimas cardíacas porque tiene una ICC sin haberse infartado en ese momento, solo que tiene cierto daño miocárdico, ¿verdad? Cierta isquemia, ¿verdad? Que no llega a ser un infarto en ese momento, ¿verdad? Porque si vas a ver un montón de pacientes que desarrollan ICC o que llegan con ICC, que le vas a encontrar enzimas cardíacas ligeramente elevadas. Y no quiere decir que este paciente haya tenido un infarto en ese momento, sino que simplemente por la demanda, la hipoperfusión que el paciente puede desarrollar en algún momento y puede desarrollar cierto grado de isquemia miocárdica a este paciente también, y eso le dio la elevación de las enzimas cardíacas. Y no es que esté infartado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, solo una pregunta. Mencionó usted los agentes fibrinolíticos con lo que cuenta el seguro, pero no escuché los que mencionó que los que cuenta el seguro. Fíjate que nosotros solo en el hospital, ahí en Sacamí, solo tenemos streptokinasa. Sí tenemos RTPA, pero solo hay en el hospital general y a veces tiene el MQ. Pero la alteplasa generalmente casi siempre se la dan a los pacientes con eventos cerebrovasculares, casi no la utilizamos para infartos agudos al miocardio. Entonces, el problema con la streptokinasa no es que sea un mal fibrinolítico, sino que los efectos secundarios son sobre todo, ¿verdad? Son sobre todo, porque la efectividad prácticamente es casi la misma, ¿verdad? Casi la misma con los dos. Con ambos. Bien, gracias. Buenos días, doctor. Usted mencionaba de que todos los, doctor Flores, usted mencionaba que todos los pacientes con infarto de miocardio
van a necesitar una PCI, ¿verdad? Entonces, en ese caso en que no se tenía pues disponible, ¿verdad? Iniciar el tratamiento fibrinolítico. Pero mencionaba usted de que una terapia de rescate, el PCI de rescate, entonces, ¿cuánto tiempo es viable, ¿verdad? Después de haber iniciado la terapia fibrinolítica, someter al paciente a la PCI, ¿verdad? Lo más pronto que le puedas tener disponible, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros nos quedamos con estos pacientes, pero como decía el doctor Vázquez, nosotros no tenemos cateterismo cardíaco disponible a las 24 horas. Pues. Entonces, si este paciente llega, por ejemplo, a las 10 de la noche, lo que nos dicen en el MQ generalmente es lo mismo que le va a hacer usted ahí, lo mismo le voy a hacer yo aquí. Entonces, ahorita mejor no me lo mande porque no tengo cama, que es lo que generalmente dicen. Entonces, nosotros le damos la fibrinólisis al paciente, nos quedamos a veces con el paciente, pero si el siguiente día ya tenés disponible el cateterismo cardíaco, pues al siguiente día este paciente ya tiene que ir referido, o sea, lo más pronto que puedas ofrecerle la PCI. Lo único que como ya no está idealmente dentro de los primeros 90 minutos, dentro de las primeras 12 horas, entonces 24 horas, probablemente puede ser hasta un fin de semana, o sea, puede ser que el paciente llegue viernes en la noche, ¿verdad? No tenemos cateterismo ni sábado ni domingo, entonces le van a abrir hasta el lunes el cateterismo cardíaco, entonces le vamos a ofrecer lo que nosotros tengamos en ese momento, pero hay que ofrecerse, o sea, hay que ofrecerle al paciente lo mejor que podamos ofrecer. Acuérdate que es miocardio, ¿verdad? Es un paciente que va a quedar ya con cierta función limitada, ¿verdad? En cuanto a su capacidad física, ¿verdad? Su capacidad funcional. Entonces hay que ofrecerle al paciente todo lo mejor que podamos ofrecerle. Entonces, si se pudiera abrir, como dice el doctor, en algún momento, cateterismo cardíaco 24 horas, pues sería ideal que ese paciente fuera referido en el mismo momento. Sí. Pero como al momento tenemos esas limitantes, por eso es que damos las terapias alternativas, fibrinolisis y toda la terapia que ya vimos, y posteriormente pues se refieren estos pacientes para cateterismo. Sí. Sí, algo importante rápidamente es que, correcto, a veces hemos tenido pacientes con síndromes coronarios en nuestro hospital, por el que no hay camas en otros lados, pero realmente esos pacientes deberían estar en una unidad de cuidados coronarios, ¿no? Una unidad de cuidados coronarios es algo más complicado. Un solo esfuerzo pequeño basta para que el paciente se reinfarte y tenga una muerte súbita. Y realmente entonces todo paciente con un síndrome coronario agudo, incluso una angina inestable, sí debemos manejarlo que el paciente debe estar en un lugar con acceso a cateterismo en tercer nivel. Entonces a veces nos hemos quedado con un par de pacientes, no es que no conozcamos cómo manejarlo, pero ciertamente el paciente tiene que estar con un cuidado absoluto, porque basta un pequeño sobreesfuerzo para que se rompa más una placa y nos vemos, ¿verdad? Bueno, hemos visto pacientes, no sé, todavía están ustedes, no sé, en la máxima, pues parecieran ya estables y en cuestión de minutos se nos murieron, ¿verdad? Se reinfartan o se extiende el infarto y pues ahí es suficiente. Así que no lo veamos como que a pesar inclusive de los pacientes con IAM no ST, ¿verdad? Aún los IAM no ST, su riesgo de muerte en los primeros 30 días, como lo explicó el doctor, es alto. Entonces, sí deben ser manejados en un tercer nivel. ¿Alguna otra duda, comentario más? Buenos días. Quería hacer un comentario. Más que todo que comentario, es una anécdota de que me sucedió que tuve un paciente que no llegó con síntomas clínicos, ¿verdad? Así del dolor opresivo, dolor abdominal, sino que fue más que presentaba mareos, vértigos y intolerancia a la vía oral, ¿verdad? Y uno se piensa más que todo que tiene una dispepsia o que una gastroenteritis, ¿verdad? Y pues es importante identificar estos síntomas también, ¿verdad? Y ver la historia clínica del paciente, ¿verdad? Para poder realizar un buen examen físico y un buen diagnóstico, ¿verdad? Eso es bien importante. Acuérdate que también hay síntomas que son equivalentes isquémicos, ¿verdad? Como cuáles son síntomas que podemos considerar equivalentes isquémicos, de los que ustedes recuerden o conozcan.
Porque hay pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, que pueden hacer sintomatología atípica, ¿verdad? Que no van a llegar con toda la sintomatología así, tal cual hemos visto, el dolor torácico, opresivo, porque esos pacientes incluso pueden hacer hasta infarto silente, ¿verdad? Por eso muchos de estos pacientes les hacemos un electro hoy, les hacemos un electro en un año y ya vemos que tiene cambios isquémicos. Y el paciente jamás estuvo ingresado, jamás nos dimos cuenta en qué momento se infartó, ¿verdad? Pueden hacer infartos silentes. Entonces hay cierta sintomatología que hay en el mismo básico Washington, ahí dice, equivalentes isquémicos. ¿Cuáles son esos equivalentes isquémicos? Encontramos, por ejemplo, la disnea, doctor, los mareos, debilidad, fatiga, y se pueden presentar en estos cuadros mujeres, ancianos, diabéticos, que se describen a veces como manifestaciones atípicas, ¿verdad? de los cuadros. ¿Qué otro tipo de...? O a También el veces, libro menciona que a veces podemos manifestarse como sintomatología gástrica. Pues a veces los pacientes, sobre todo los diabéticos, se quejan de una epigastralgia y hipo, además también, que puede ser hipo es una, ¿verdad? Síncope es otra sintomatología que se considera equivalentes isquémicos también, ¿verdad? Entonces hay, como ven, o sea, hay varios síntomas también atípicos, por eso la valoración de cada paciente es importante, ¿verdad? O sea, para que nosotros podamos descartar la posibilidad de un síndrome coronario agudo, ¿verdad? O sea, no todos los pacientes son iguales, no todos han leído el libro y no todos van a llegar con la misma sintomatología, ¿verdad? Entonces eso es bien importante lo que menciona el doctor. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay ninguna otra duda o comentario, sí, muy buena la presentación, doctor. Entonces, nos vemos mañana entonces. Mañana vemos los equilibrios hidroelectrolíticos. Ajá, le toca, ¿qué? Doctor Lobo, ¿verdad? Sí, sí. Doctor Rosales, no me acuerdo cuál de los, como los mismos han estado, pues. Va, chivo, entonces nos vemos mañana entonces. Gracias, doctor. Bueno, cuídense. gracias, doctor. Gracias, doctor. Voy a brindar cuando lo solicita.